Otra pregunta, ¿quién realiza esa salvación? Y ahí aparece Timoteo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Allí hay varias cosas que destacar. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, su hijo en la fe, se presenta quién es el que realiza la salvación. Y más adelante vamos a ver que es la Santísima Trinidad que realiza también la salvación. Pero este texto, según de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10, hay una invitación para este joven Timoteo. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y de ahí en adelante le empieza a explicar el por qué no debiera avergonzarse del Evangelio. Debiera sufrir aflicciones como buen soldado de Jesucristo, Timoteo. Y recordemos que Pablo instruye a Timoteo y le deja muchas instrucciones, mucha enseñanza, porque Pablo ya no iba a estar. Y luego iba a venir Timoteo, iba a venir Tito, iba a venir todos los hermanos que él estaba instruyendo. Y esto es como una carrera de postas, lo que Pablo le está traspasando a sus discípulos, a las personas que él iba adoctrinando, que iba enseñando. Y en el día de hoy también nosotros tenemos que, por lo menos, tener 1, 2 o 3 o más, si fuera posible, personas a las cuales les vamos dejando instrucciones de lo que nosotros hemos aprendido en el Señor para las nuevas generaciones. Ese es un ejercicio bíblico que hay que hacerlo. ¿Y quién realiza la salvación? Es Dios quien realiza la salvación con su poder, y dice, no conforme a nuestras obras, nada de salvación por obras. Por eso lo que el joven rico quería era imposible. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Las personas siempre preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero no tiene que ver con obras, tiene que ver con fe, tiene que ver con creencia, con el creer de todo corazón. En un texto en Romano aparece la confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero el contexto en el cual se escribió ese texto tiene la explicación. No es porque yo confesé con mi boca ya soy salvo. Hay muchas personas que confiesan con su boca, dicen, sí, yo soy salvo, pero al correr del tiempo uno se puede dar cuenta que realmente no era salvo, era una emoción tal vez del momento, que Dios le solucionó sus problemas. Hay otros que Dios les sana. Hay otros que Dios sana su salud, su cuerpo, pero pasado el tiempo ya son como los nueve leprosos que el Señor sanó a Dios, y de los 10 volvió uno solamente a dar gracias. Y los 9, ¿dónde están? Dijo el Señor. No es como un chantaje que si el Señor nos sana, entonces tenemos que estar salvados todos. No, hay personas que son sanadas de su cuerpo por misericordia del Señor y no son salvos. Y lo otro importante de este texto es según el propósito de Dios. Dice, según el propósito suyo. No es lo que nosotros planificamos o queremos. Hay personas que cuentan de testimonios, que llevan años escuchando y sabiendo las Escrituras y no son salvos y no saben el por qué. Hay personas que dicen, bueno, tú tienes que creer. Y las personas reiteradamente dicen, sí, yo quiero creer, dicen algunos, pero como que ellos saben que algo les falta. ¿Sí? No sé cómo explicarlo ahí mayormente, sino a través de ese ejemplo. Es el propósito de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa frase, el tiempo de los siglos, es un hebraísmo que los judíos utilizaban
para decir que antes de que todo fuese, de que todo comenzase, ahí ya estaba este plan de salvación. El Señor Jesucristo, antes de los tiempos de los siglos, ya había sido destinado para esta labor. Antes de la creación del mundo, antes de que el mundo fuese, ya el Cordero de Dios estaba destinado desde antes, dice, de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros, los que creemos. ¿Quién realiza la salvación? Según Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nuevamente allí se ve que el propósito es de Dios, el salvar al hombre, el salvar al pecador, de la condenación eterna, del castigo eterno, y esto por su amor para con los hombres, nos salvó, nos salvó. ¿De qué nos salvó? Vimos, nos salvó de la ira, nos salvó de la condenación eterna, nos salvó de todas las consecuencias que tenían nuestras transgresiones, Él nos salvó. Y nuevamente la idea, no por obras de justicia, no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El otro texto decía por su gracia, por su propósito. Aquí tenemos otra cosa. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. En varios textos aparece referente a la salvación, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que las tres personas de la Santísima Trinidad obrando, trabajando para nuestra salvación. ¿Quién realiza la salvación? Ya lo estaba diciendo. Solo Dios puede quitar el pecado. No es por obra, no es por mérito humano, no es por lo que yo haga o deje de hacer, es porque Dios solamente puede quitar mi pecado y liberarme del castigo del pecado. Dios Padre, planificando todo este plan de salvación, enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo viniendo a este mundo, tomando forma humana, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4, y el Espíritu Santo, obrando también en la salvación del hombre. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Cuando una persona está siendo constreñida en su espíritu, escuchando una reunión, es porque el Espíritu Santo está trabajando en esa persona, en ese corazón,